El viernes el grupo Wagner, una compañía privada de mercenarios contratados por Rusia para actuar en distintos teatros bélicos, incluyendo Ucrania, se amotinó en contra del gobierno del presidente Vladimir Putin. Esto me parece debe preocuparnos y mucho por distintas razones, incluyendo sí a los mexicanos. Vamos a tener una mesa para tratar de entender qué es lo que pasó, cuáles son las implicaciones. Me acompaña la internacionalista Ileana Rodríguez. Ileana, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Bien, gracias por la invitación, un privilegio estar con ustedes. Gracias. Y nuestro experto internacionalista Mauricio Mechulam. Mauricio, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Hola, Leo. Hola, Ileana. Qué gusto verte por acá. Bueno, creo que tendremos que dedicarle un par de minutos a tratar de entender qué pasó, Mauricio. En 2 minutos, resúmelo. Mira, el grupo Wagner es un aliado estratégico del Kremlin desde hace muchísimos años, sí, operando en distintas partes. Su involucramiento en Ucrania, y creo que hay que hablar un poquito más de eso más adelante, pero su involucramiento en Ucrania empieza a empoderar al líder que tiene una personalidad particular, digámoslo así, el líder Yevgeny Prigozhin. Se empodera, empieza a crecer, a chocar con distintas figuras. Él tiene aspiraciones políticas, concretamente choca con el Ministerio de Defensa, choca también con otras agencias de seguridad desde hace muchos meses. Es muy vocal en sus redes sociales, critica que el Ministerio de Defensa no les surte, no los abandona, los deja a su suerte, a él y a su grupo, que es el grupo Wagner. Y esto le va originando distintas disputas políticas. El Ministerio de Defensa lo intenta poner en orden y mandata que tiene que haber un contrato para que regularice la operación de las fuerzas de Wagner dentro de esta guerra en Ucrania. Prigozhin se niega y esto eventualmente le va a llevar a chocar con Putin. Lo que pasa es que el día viernes este asunto escala. Lo que sabemos es que el Ministerio de Defensa y la FSB, que es la sucesora de la KGB, declaran que han levantado cargos en contra de Prigozhin por orquestar un golpe de Estado. Prigozhin lo niega, él dice no, a mí me dispararon por la retaguardia y además mataron a 30 de estos mercenarios y por lo tanto yo me voy en contra del Ministerio de Defensa. Toma una ciudad, la toma literalmente una ciudad, Rostov-on-Don, toma instalaciones militares, emprende una marcha hacia Moscú y durante todas esas horas de tensión estábamos previendo que podía haber un choque entre esas tropas de Wagner y la Guardia Nacional o algunas agencias de seguridad rusas y claro, esto genera o suscita enorme preocupación. Ileana, lo increíble es que toman esta ciudad Rostov del Don o Don en prácticamente unas cuantas horas, sin disparos. Sí, sin mucha resistencia. Y entiendo que se quedaron a 300 kilómetros de Moscú. Menos. Para ser exactos, ¿o 200 menos? kilómetros, que es 200. la distancia que hay prácticamente entre Pachuca y la Ciudad de México. Bueno. O sea, se acercaron tremendamente a Moscú. ¿Cómo es posible? Es que ahí es donde ves, caray, no bueno, es que hay que ver la fuerza que hay. Primero me gustaría, y en alusión a lo que dice Mauricio, estamos viendo la privatización de la guerra. Sí. Porque finalmente el grupo Wagner sirve como una fuerza de apoyo para ganar o tener mejores resultados en la guerra contra Ucrania. Sí. Esa es la realidad. Sí. Ahora, el acaudalado hombre de Prigozhin es básicamente un líder dentro de las propias Fuerzas Armadas, un ejército de más de 25,000 hombres que gana al año más de $2 billones solamente de República Centroafricana del Congo, donde no solamente le pagan en cash, diamantes, sino también con acciones de la industria minera de esta república. Entonces, dinero le sobra a Prigozhin. O sea, es una fuerza, es un factor real de poder. O sea, lo del dinero, real. ¿tú crees que no es? No es un tema. No es un tema. ¿No? Ellos participaron. Digo, porque es parte, digamos, de la intervención de Siria. De la demanda de Prigozhin, ¿no? El apoyo a Bashar al-Assad por parte de Rusia fue del grupo Wagner. Sí. ¿Por qué? Porque finalmente, aunque Rusia tiene un ejército muy importante, no está mandando al frente a todos sus soldados. Esa es la privatización de la guerra. Que también la hace Estados Unidos, ¿no? Con Blackwater y lo vimos los paramilitares en Nicaragua. Lo hemos visto a lo largo de la historia. Pero esto ya es un componente todavía mayor porque tiene un capital propio. Sin embargo, Prigozhin lo que dice es, yo lo que necesito es mayores municiones, mayor artillería
para ser mucho más eficaz en el ataque contra Ucrania. Y eso no lo estoy viendo de parte del Departamento de Defensa o Ministerio de Defensa por parte de Rusia. Así es que sí inicia esto como una protesta que lo han los medios manejado como si fuera un golpe de Estado en contra de Rusia, lo cual no se observa así de acuerdo. Yo lo que he oído es a la las palabra más informaciones de Rusia. motín, ¿no, Iliana? Exactamente. Es un motín. Una Insurrección. Una un insurrección. motín. Sí. Y efectivamente lo que piden y protestan contra este Shoigu, que es el ministro de Defensa, que Sí. ni siquiera es ruso, ¿verdad? Es de ascendencia asiática, pero están protestando ahí. Ahora, ¿por qué no vemos que destituyan en las Fuerzas Armadas de Rusia a quienes han generado el malestar del grupo Wagner? Bueno, porque ellos aplican aquello de que se felicita en público y se regaña en privado. Nosotros nunca veremos a Vladimir Putin regañando a nadie públicamente. Eso se hace con posterioridad. Se mantienen ahorita los líderes tanto de la defensa como el jefe de las Fuerzas Armadas, se mantienen en sus posiciones. Ahora, Y sí. lo han tratado de minimizar, tratando de evitar daños colaterales respecto a los asuntos jurídicos. Sí es cierto que tendrían que llevar al grupo Wagner y a quien haya ejecutado en contra de las Fuerzas Armadas rusas los decesos de los pilotos que murieron, más de 33 muertos. Bien. Entonces, pero ya dijo Putin, los vamos a condonar, no les vamos a... Lo a cual me poner- lleva precisamente, Ileana, a cómo se logra resolver, digamos, entre comillas, ¿no? Esta crisis, ¿no? Pero déjame- sí, Déjame añadir un par de temas Alright. para que se entienda, ¿no? Porque Sí. aquí, o sea, al respecto, cuando tú hablas de mercenarios, pareciera de alguna forma que es un grupo privado tipo Blackwater, Sí. contratas para servicios, te ayudan. Aquí es más profundo. Hay una relación personal entre Prigozhin y Putin Sí. desde muchos años antes de que existiera. era el chef de Putin. Y claro, lo contratan para distintos servicios, como por ejemplo servicios de alimentos. Sí, ¿no? sí. Él estuvo en negocio de restaurantes, estuvo en cárcel anteriormente. Sí, estuvo Luego 9 se años mete a en la temas de la esposa seguridad. es dueña de una chocolatería. Sí, sí. No, él vendía hot Pero dogs, es que personaje. También, Sí. pero va a ser estratégica la alianza. Es una alianza Sí. entre el Kremlin y el grupo Wagner porque permite a Putin llevar a cabo una estrategia híbrida de guerra. Es decir, voy a desplegar soldados que están al servicio del Kremlin, Sí. claro, contratados por el Kremlin, Sí. pero al servicio de las estrategias que el Kremlin implementa sin reconocer el involucramiento del Kremlin. Entonces, aquí, digo, vale la pena mencionar, en Crimea, cuando vimos a los famosos Little Green Men, hombres de verde, sin insignia, sin bandera, penetrando Crimea, y Eran prácticamente tomando la península, era el grupo Wagner. O bien en Siria, o sea, en Siria, como dice Ileana, entra Rusia con 2,000 tropas, pero 6,000 de Wagner. Y entonces las 2,000 del ejército formal, de las Sí. Fuerzas Armadas rusas, son acompañadas de estos 6,000. Y estos 6,000 van junto con el ejército de Assad tomando posiciones para arrebatarle a ISIS el control de territorio. Llegan a chocar con soldados estadounidenses. Un incidente, si recuerdas, porque tú y yo hablamos de esto Sí, en muchísimo, aquel año, sí, claro. en 2018, cuando Estados Unidos bombardea y mata alrededor de 200 a 300 tropas de Wagner. O sea, es un incidente que enfrentó a Estados Unidos con rusos, pero Rusia no podía reconocer su involucramiento porque formalmente no eran soldados rusos los que estaban Sí. luchando ahí. Entonces esto resulta estratégico para Rusia porque le sirve implementar sus intereses y negar lo que se conoce como la negabilidad plausible. Tú niegas plausiblemente que tengas cualquier clase Pero el otro lado de la moneda es que empoderas Eso es lo que a pasa. un ejército, Ahora sí, claro. empoderas un ejército que no tiene ejército controles, paralelo. exacto. Un ejército- ¿A quién le rinde Y a que quién le rinde muestras cuentas? Las debilidades Sí. de la defensa formal de Rusia. Claro. Porque hay una fisura, una Eso. grieta muy clara que Sí. permite que este tipo de grupos puedan manifestarse en su propio territorio tratando de reivindicar sus propias causas en contra de un Ministerio de Defensa tremendamente armado. Recordemos que Vladimir Putin es un viejo zorro, participó en la represión de los 90 en contra de los chechenos, un hombre experimentado, y que esto se escape de su capacidad, Sí, sí. pues también pareciera que le debilitara, pero en todo caso Oye, demuestra Ileana, la debilidad tenemos- de los órganos de poder. Tenemos información de... Porque yo supongo que esto para un ejército ha de ser un dolor de cabeza o de muelas, ¿no? Tener
No sé si haya información del Ministerio de Defensa que diga, hijo, estos de Wagner, de verdad que nosotros no controlamos, ha de ser un dolor de muelas, ¿o pues no? Sí, pero Grazinov y Shoigu no se han mostrado débiles, al contrario. Sí. Ellos también han abierto la oportunidad, respaldando a Putin, de que no se les vaya, formalmente se enjuicien a los responsables del grupo Wagner e incluso les abran la oportunidad de formarse en las filas formales del ejército ruso o optar por una vida pacífica dentro de Rusia, de poner las armas o trasladarse a Bielorrusia, un partner muy importante dentro de la guerra de Ucrania para Vladimir Putin, y donde Lukashenko ha dicho, sí, venga ese grupo Wagner para acá, ¿no? Entonces, claro. Lukashenko es el presidente de Bielorrusia. Sí, no se ven debilitados, en los medios no se ven debilitados, y Putin ha respaldado a las Fuerzas Armadas de su país. Como si esto no representara esa fisura y esa pequeña grieta que se puede hacer más grande si crece el movimiento de Wagner. Déjame irme a es que me tengo que ir a una pausa, pero sí quiero que me contestes. Quiero que me contestes puntualmente. ¿Qué negoció Lukashenko, el presidente de Bielorrusia, con Prigozhin para desarticular este motín? Regresamos en un momento. Venga. Estamos teniendo una conversación muy interesante. Lo que pasó en Rusia sigue pasando en Rusia, yo me atrevería a decir, correcto. ¿No? A ver, ¿cómo desarticula Putin esto a través del presidente de Bielorrusia, Lukashenko? Prigozhin ya se echó para atrás. En fin, ¿qué pasó? Háblanos de esa negociación. Hay muchas interrogantes al respecto. Primero decir que para Putin, debido a su relación personal y debido a la indispensabilidad del grupo Wagner para los intereses del Kremlin, ha sido muy difícil negociar este tema desde antes. O sea, este enfrentamiento entre Prigozhin, el Ministerio de Defensa y las agencias de seguridad rusas viene de antes. Entonces, lo que intenta hacer, digamos, Putin, es equilibrar entre sí estar del lado de las instituciones, porque sí las favorece, pero al mismo tiempo no hacer colapsar al grupo Wagner, porque no le conviene. Grupo Wagner lo llaman en marzo del 2022 para que les ayude a su guerra en Ucrania. Y entonces no podían simplemente deshacerse de esta agrupación, ¿no? Entonces, ahora que viene esta situación, claramente ya es una ruptura de la relación entre Prigozhin y Putin, es un ya enfrentamiento abierto, armado. Aún así, fíjate el escenario al que se enfrentaba Putin. Incluso si las fuerzas rusas hubiesen aplastado esta insurrección, la Guardia Nacional hubiese intervenido, quizás tropas del ejército, etcétera. Incluso bajo ese escenario, pensar en desviar la atención de Ucrania, en desconcentrarse de su guerra, en atraer la guerra. La propia declaratoria de ley marcial que hizo Putin ya eleva el nivel de pánico psicológico entre la población, cosa que Putin quería evitar. Entonces, Putin se ve en la necesidad de negociar, pero también hay que entender que el propio Prigozhin tiene que negociar porque no hubo disidencias importantes en el lado ruso y no era tampoco viable que sus 25,000 tropas, mira, el Ministerio de Defensa británica dice que no llegaban a 25,000. Acuérdate que además vienen de combate. Pero eso es lo increíble. ¿Cómo 25,000 llegan a 200 kilómetros de Moscú? Eso es lo que yo no entiendo, Mauricio. O sea, 200 kilómetros de Moscú. Yo quiero agregar algo que sí es también A ver. ¿Qué gana Bielorrusia? Bielorrusia es un actor estratégico en la guerra contra Ucrania por parte de Vladimir Putin. Pero ¿qué gana de todo esto Lukashenko con el grupo Wagner? ¿Qué ha ganado hasta ahorita? Nada menos y nada más que una jugosa negociación de armas nucleares provistas por Rusia a Bielorrusia, lo cual es altamente peligroso si consideramos que Lukashenko, pues, es un loco. No, es un sátrapa. Exactamente, o sea, él detona un arma de esta naturaleza y se puede generar un conflicto, no de un conflicto limitado o una guerra limitada, sino una guerra. Ahora es empleado, no es es empleadillo pero gana una Putin, pero imagínate un empleadillo desquiciado ahora con nucleares. Nucleares, pues se para el cuello con esta negociación de alguna forma. Sí, también mencionar que dentro del círculo cercano a Putin estuvo interviniendo por lo pronto el secretario de Seguridad Nacional o del Consejo de Seguridad Nacional, Patrushev,
porque tiene una relación y estuvo en comunicación con Prigozhin. Entonces, entre el interés de Rusia y el interés de Prigozhin y el interés de Lukashenko, se consigue esta negociación mediante la cual se ofrece a Lukashenko una amnistía. Y ojo, esto también habla de la necesidad de Rusia de negociar, porque le están dando amnistía a pesar de haber tomado instalaciones militares, haber tomado una ciudad, haber matado a personal del ejército ruso. Le ofrecen amnistía por sus méritos a ver de guerra. Si aguantan, porque la presión al interior de Rusia es muy grande para condenar estos hechos en contra de los soldados rusos. Entonces, a ver si lo de la amnistía les funciona. ¿Tú confiarías, siendo Prigozhin, que se iba a respetar los acuerdos Putin? No lo van a inyectar de repente con polonio o algo así. Es que estos son así, ¿o no? Sí, lo vimos con los periodistas en Inglaterra. Bueno, no. Y con Lukashenko, ¿cómo se llama? El que está en la cárcel. Navalny. ¿No? Sí, pero también Prigozhin es un viejo lobo de mar. Y hay que recordar que Wagner tiene operaciones en distintos países de África, también, sigue en Siria, tiene también una carta de negociación y siempre tiene pues este conocimiento de las vulnerabilidades del ejército ruso. O sea, lo que pasa con Wagner es que una vez que se le llama a combate, se empiezan a mostrar eficaces, empiezan a mostrar sus capacidades superiores a las del ejército ruso, y esto también. Pero Putin no va a negociar nada. Putin tiene una frase que es conocida por todos, pero que él alude mucho a ella, que es, si tú tienes miedo del perro, el perro te va a morder. Tú no te puedes mostrar débil ante el perro. Es decir, él es el perro. Putin es un perro que no va a permitir ni va a ceder ante las peticiones del grupo Wagner. Pues ya cedió. No. Ha mantenido ante la opinión internacional que ha cedido de alguna manera mediáticamente hablando, pero no ha cedido puesto que no les ha dado ninguna de las condiciones que él exigía el grupo Wagner. ¿Tú crees que viene una venganza después de esto? Por supuesto que sí. ¿Tú también crees eso? Mira, yo lo que creo es que lo que va a hacer Putin con la situación actual es que él está ya leyendo las vulnerabilidades a las que estamos haciendo aquí alusión. Sí. O sea, sin duda hay estas fisuras que menciona Iliana, hay estos huecos, hay estos problemas, pero Putin ya los está leyendo y va a hacer todo lo posible como un estratega que ha mostrado ser en cuanto a la política interna, y va a intentar sellar estas fisuras en su círculo inmediato y en sus círculos siguientes para intentar protegerse o vacunarse de cualquier futura situación similar a la que estamos viendo. Lo cual me lleva... Es donde puede entrar lo que está diciendo Iliana. Yo nada más lo que te digo, Iliana, o sea, sí, pero también es cierto que el grupo Wagner va a seguir operando, por lo pronto en África, lo mencionó Lavrov. Tiene leverage, digamos. Lo que están diciendo es sí, pero ya no bajo el mando de Prigozhin. Okay. O sea, Wagner va a seguir operando porque tiene operaciones en Sudán, tiene operaciones en Congo, tiene operaciones en... Y algo muy importante, los ingresos del grupo Wagner son ingresos para Rusia. No solamente en temas de impuestos, sino en una etapa muy difícil de aislamiento que el mundo quiso y quiere ejecutar en contra de Putin por su invasión a Ucrania, ha sido uno de los grandes soportes grupo Wagner a la economía rusa. Entonces, no es tan fácil deshacerse de él, de Prigozhin, sino en todo caso, más bien, darle oportunidades para que su propio ejército decida qué hacer y mantenerlo. Putin sí necesita grupo Wagner porque todas las incursiones en África han sido mediante este grupo. Y repito, las de Siria, por ejemplo. Siguen en Siria. No es tan fácil, no es tan fácil deshacerse. Oigan, me quedan 2 minutos. Híjole, caray, vamos a ver si pueden regresar esta semana, ojalá, porque todavía hay muchos temas que discutir. Pero, a ver, sí, Iliana, yo sí lo veo así, lo pongo en la mesa. Esto es un golpe a Putin. Putin, que era el líder todopoderoso de Rusia, ¿no? Casi un zar, un nuevo zar. Pues se ve que sí hay, digamos, divisiones dentro de Rusia y que tienen que ver con la debacle en Ucrania. Pero lo pongo en la mesa. ¿Tú cómo ves? Mediáticamente, ¿Sí es un golpe? Mediáticamente sí es un golpe, porque también esto es lo que dice la prensa en Occidente, ¿no? Pero la prensa, por ejemplo, en aquel continente, pues lo que dice es, los jóvenes están de acuerdo en que hay que poner fin a la guerra, pero apoyan a Putin. Entonces, hay una gran división. Bueno, allá ellos controlan los medios, ¿no? Sí, entonces, exacto. Bueno, pero también la prensa en Oriente, no solamente rusa. Al Jazeera y otros medios dan otra versión. Entonces, yo lo que diría es que
Y siempre reitero, la principal víctima en una guerra es la verdad. Sí. Entonces, tomemos con una pizca todo lo que está sucediendo y veamos cómo se desarrollan los hechos para poder hacer un análisis mucho más efectivo de lo que estamos viendo en este momento ante el furor de los propios medios, ¿no? ¿Es un golpe a Putin? Mira, es un golpe, Sí. sin duda, pero eso no significa que necesariamente Putin haya quedado del todo vulnerable ante la situación actual. O sea, hay que leer, por un lado, esto que tú mencionas, el golpe de haber llegado a 200 kilómetros de Moscú, todo eso, pero también hay que leer el hecho de que todos los actores importantes mostraron su respaldo a Putin, no hubo disidencias, si Prigozhin estaba buscando alianzas, no las encontró, entonces esto significa que todavía el círculo de Putin se encuentra bastante sellado. Ahora, seguramente hay vulnerabilidades, Putin las va a tratar de sellar y a la fuerza, muy probablemente. Bueno, pues yo espero verlos pronto para también, supuesto. porque me quedé con el tema de las implicaciones para la guerra en Ucrania, las implicaciones para Occidente, incluyendo México. A mí, no sé ustedes, pero me preocupa mucho que existan este tipo de problemas en un país que tiene uno de los arsenales En nucleares plena guerra. más grandes del mundo. ¿no? ¿Y cómo inició todo ¿Quién esto, no? controla el Cuando- botón? y ¿Quién cuando está? se quiso imputar ¿No? a Biden de haber estado implicado en esta no, sí, situación. sí, hay Lo que muchos, hubiera dado muchos. pauta a una avenida mucho más importante de Sí. una guerra internacionalizada, ¿no? Bueno, se nos acabó el tiempo. Gracias, Ileana. Gracias, Gracias, Leo. Mauricio. Gracias, querida Ileana. Gracias a usted. Muy buenas noches.